Buenos días, Dios. Reflexión del Evangelio del día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia. Abre tu corazón a la palabra de Dios. Dios mío, ven en nuestro auxilio. Señor, date prisa en socorrernos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del primer libro de Samuel, capítulo 1. Había un hombre sufita, oriundo de Ramá, en la serranía de Efraín, llamado Elcaná, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, efrainita. Tenía dos mujeres, una se llamaba Ana y la otra Fenina. Fenina tenía hijos y Ana no los tenía. Aquel hombre solía subir todos los años desde su pueblo para adorar y ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos en Silo, donde estaban los sacerdotes del Señor, los dos hijos de Elí, Hofni y Fineés. Llegado el día de ofrecer el sacrificio, repartía raciones a su mujer Fenina para sus hijos e hijas, mientras que a Ana le daba solo una ración, y eso que la quería, pero el Señor la había hecho estéril. Su rival la insultaba, ensañándose con ella para mortificarla, porque el Señor la había hecho estéril. Así hacía año tras año. Siempre que subían al templo del Señor, solía insultarla así. Una vez Ana lloraba y no comía, y Elcaná, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué te afliges? ¿No te valgo yo más que 10 hijos? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Antiguo Testamento ustedes encuentran 2 libros de Samuel. Vamos a leer durante todas estas semanas, en el comienzo del tiempo ordinario, el primer libro de Samuel. Y vamos poco a poco descubriendo todo el mensaje de la historia de salvación que se nos ofrece. Hoy es importante que tengamos presente que hay una pareja de esposos. Él se llama Elcaná y ella se llama Ana. Llama la atención que Elcaná tenía 2 mujeres. Y algunos dicen, ¿cómo es posible que la Biblia haya aceptado eso? Recordemos, y eso es muy práctico y la Iglesia siempre lo ha enseñado, que la palabra es evolutiva y que la palabra se encarnó culturalmente. Por eso, aunque algunos se escandalizan u otros desearían que se cumpliera de esa manera, este hombre tenía 2 mujeres. Había poligamia y era aceptada socialmente, religiosamente, pero solamente después se va a purificar esta costumbre y en el Nuevo Testamento ya encontramos la monogamia, es decir, un hombre y una mujer son pareja. Pero aquí tomemos la palabra de Dios y nos damos cuenta que Elcaná sufría porque no tenía hijos. En cambio, Fenina o Feniná, ella sí tenía hijos. Y cuando iban a ofrecer sacrificio en el templo, cuando iban a orar, ahí venía un sufrimiento para Ana. Ana es una esposa sin hijos. Ana es una esposa que desea ser mamá algún día. Ana no ha recibido la bendición de Dios de poder procrear. Caminando todos estos días con esta primera lectura del primer libro de Samuel, vamos descubriendo en este camino de una vida, de una familia, la vida y las luces para nuestras familias. Llama la atención y de manera muy agradable que Elcaná está pendiente de su esposa y por eso se acerca a su dolor. ¿Por qué lloras y no comes? ¿No te valgo yo más que 10 hijos? Él quisiera llenar el vacío que tiene su esposa, pero el vacío de los hijos es distinto al vacío del esposo, porque el amor de los hijos y la misión de los hijos es distinta al amor del esposo y a la misión del esposo. Durante estos días seguiremos profundizando el libro primero de Samuel.
Salmo 115. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios, conviértanse y crean en el Evangelio. Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores y estaban echando el copo en el lago. Jesús les dijo: vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. Los llamó. Dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Iniciamos la lectura del Evangelio según San Marcos y le recomiendo que usted tome en su Biblia, también en sus ratos de descanso, en sus ratos de oración. El Evangelio según San Marcos es el más corto de los tres. Recordemos que Mateo, Marcos y Lucas son conocidos como los evangelios sinópticos porque se parecen mucho entre ellos. El cuarto evangelio es el de Juan y es bien distinto a los tres primeros, que son los llamados sinópticos. Estamos tomando uno de ellos, el Evangelio de Marcos. Es el más corto de los cuatro evangelios. Vaya leyéndolo poco a poco. Dice el evangelista en el comienzo de este evangelio que después de que arrestan a Juan, es decir, ya fue cumplida la misión de Juan, que era preparar el camino del Señor, Jesús va a Galilea y allí, en Galilea, empieza a proclamar el Evangelio de Dios. Empieza a anunciar la buena noticia de Dios. Y hemos dicho que el Señor Jesús anuncia la presencia del reino y lo anuncia con su palabra y con el testimonio de su vida, por la manera como vive. Y eso atrae, eso fascina y sigue fascinando. Ha fascinado durante 20 siglos y a usted y a mí el Señor nos sigue fascinando con su palabra y nos invita. Se ha cumplido el plazo. Es decir, ya no hay que esperar más. Cuando dice se ha cumplido el plazo, lo que está diciendo, ya las promesas del Antiguo Testamento han llegado a su cumplimiento y ahora está cerca el reino de Dios. Y para que el reino de Dios pueda hacer presencia en nosotros, nos dice el Señor Jesús: conviértanse. La primera exigencia es conviértanse, es decir, cambien de vida. Y segundo, crean en el Evangelio. ¿En qué necesita usted convertirse? ¿En qué necesita usted cambiar? ¿En qué necesita renovarse? Haga un examen de su propia vida. Estamos comenzando el año. Deje las actitudes, deje los comportamientos viciosos, deje todo aquello que ha hecho sufrir a su familia o a su propia vida o a sus compañeros de trabajo. Conviértase, renuévese, deje que el Evangelio llegue a su corazón, crea en la buena noticia. Y después vemos a Jesús llamando los primeros 4 discípulos, que son 2 pares de hermanos, Simón y Andrés, que son hermanos, y Santiago y Juan, que son hermanos, eran pescadores, y los llama. Es decir, desde el comienzo del Evangelio, el Señor nos está llamando. Qué bueno que tengamos la actitud de Pedro, de Santiago, de Juan, de cada uno de ellos, porque dejando todo lo que estaban haciendo, siguieron al Señor Jesús. Esa llamada es hermosa, esa invitación, esa vocación es viva para usted como casado, para usted como soltero, para usted seminarista, para usted religiosa, para mí y para todos nosotros, un llamado del Señor. Vengan conmigo
y los haré pescadores de hombres. Gracias, Señor, por fijarse en nosotros, por pasar por nuestra vida y por invitarnos al seguimiento. Queremos seguirte de todo corazón, Señor. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, Dios. Reflexión del Evangelio del día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia. Abre tu corazón a la palabra de Dios.